Una mujer sencilla fue humillada en una tienda de novias, pero tiempo después regresó como la prometida de un millonario. Lupita caminaba por la avenida principal del centro, con las bolsas del mandado colgándole del brazo y la mente en otro lado. Era uno de esos días donde no pasaba nada especial, pero justo cuando volteó hacia la derecha, ahí estaba la tienda. Blanca, brillante, con un maniquí en el aparador vestido con un traje de novia que parecía sacado de un cuento de ricos. Se paró sin pensar. La puerta estaba abierta, y aunque sabía que no debía entrar, que no tenía para eso, que ni novio tenía, sus pies se movieron solos. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero sí era la primera vez que se atrevía a cruzar la entrada. La tienda olía a perfume caro y flores. Todo brillaba, desde los pisos hasta los colgadores con vestidos larguísimos, llenos de encajes, piedras y colas tan grandes que no cabían en la mirada. Lupita sintió que estaba en otro mundo, uno donde ella no pertenecía, pero que por un ratito, por un momento chiquito, quería mirar de cerca. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó una voz, con ese tonito que usan cuando no te quieren ayudar de verdad. La mujer que había hablado era delgada, alta, y traía un vestido entallado que gritaba, caro por todos lados. Tenía el pelo tan perfectamente peinado que parecía que ni el viento se atrevía a moverlo. Lupita sonrió con nervios. Solo estoy viendo... Están muy bonitos, dijo bajito, como pidiendo permiso. La mujer se le quedó viendo de arriba a abajo. Su ropa era sencilla, llevaba una blusa con florecitas, un pantalón de mezclilla ya gastado y unas chanclas que apenas sobrevivían al cemento caliente. En su cara se notaba que no se maquillaba mucho, apenas un poco de brillo en los labios. Tenía las manos marcadas por el trabajo, uñas cortas, piel reseca. No había duda, no era clienta para esa tienda. Mira, los precios no están a la vista porque son por cita, y todo aquí es exclusivo, ¿sí? Mejor si ves algo, tomas una foto desde afuera y ya, dijo la mujer, que se llamaba Renata, mientras le sonreía falso. Lupita sintió cómo le ardían las mejillas. Por un segundo pensó en dar la vuelta y salirse, pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y tristeza, la hizo quedarse quieta. Dio un par de pasos más, como si todavía pudiera rescatar algo del momento. ¿Y ese de allá?, preguntó señalando un vestido con escote en forma de corazón y una falda gigante que parecía nube. Renata soltó una risa seca. «Ese cuesta más de lo que ganas en un año, mi amor», respondió sin ni siquiera molestarse en disimular. Luego miró su reloj y agregó: «Pero si no vas a comprar, por favor, no toques nada, que aquí todo es delicado, no es mercado». Las palabras le pegaron como bofetada. Lupita bajó la mirada, tragándose las ganas de decir algo, no porque no tuviera que responder, sino porque no quería hacer el ridículo. Caminó despacio hacia la puerta, sin voltear. Afuera, el calor la recibió como si la calle fuera su lugar, como si le dijera: «Ya ves, tú no encajas allá adentro». Siguió caminando con las bolsas en la mano, pero el corazón le dolía. No por el vestido, no por el comentario. Le dolía porque ese sueño chiquito, ese que guardaba desde niña de casarse algún día con alguien que la quisiera de verdad, se sintió más lejos que nunca. Ya en la fonda, su mamá la notó callada. «¿Qué pasó, mijita?» «Nada, nomás fue un día largo», dijo, fingiendo que no pasaba nada. Pero por dentro, el recuerdo de la tienda y la cara de Renata no se le quitaban. Esa noche, acostada en su colchón, Lupita cerró los ojos y se imaginó con uno de esos vestidos. En su mente, nadie se burlaba de ella. En su mente, alguien la esperaba al final del pasillo, con ojos llenos de amor. En su mente, todo era diferente. No sabía que el destino le tenía preparado algo que ni en sus sueños más locos hubiera imaginado. El despertador no sonó porque nunca tuvo. Lupita se despertaba con el primer rayito de sol que se colaba por la ventana rota de su cuarto. Afuera, el gallo del vecino ya llevaba rato gritando como loco, y por dentro,
Su estómago también gritaba, pero de hambre. Se levantó en silencio para no despertar a su mamá, que seguía dormida en la cama de al lado, envuelta en un montón de cobijas aunque ya hacía calor. Se fue directo a la cocina, o más bien al espacio con una parrilla vieja, un refrigerador que sonaba como licuadora y una mesa coja. Abrió el refri y sacó los frijoles que había cocido el día anterior. Unas tortillas duras, un café de olla ralo, y eso fue todo para empezar el día. Mientras comía de pie, pensaba en lo que tenía que hacer. Abrir la fonda, comprar jitomate, porque el de ayer salió aguado, y revisar si alcanzaba para el gas, porque la flama andaba como vela en cumpleaños. La fonda estaba a 2 cuadras de su casa. Era chiquita, con 6 mesas de plástico y sillas que a veces se tambaleaban. El letrero colgado en la entrada decía: «Comida económica Doña Chayo», por su mamá, que antes se encargaba de todo, pero con los años y la enfermedad se fue quedando en casa. Ahora Lupita era la que se aventaba todo: cocina, atención, a los clientes, cobros y limpieza. Tenía clientela fija, gente del barrio que ya la conocía, taxistas, obreros, la señora que vendía ropa en la esquina y hasta don Ciro, el policía que siempre pedía doble ración de arroz. No era mucho dinero, pero lo justo para pagar la renta del local, algo de despensa, medicinas para su mamá y uno que otro gustito cuando había chance. Nada de lujos, pero Lupita no se quejaba. A veces sí se le notaba el cansancio en la cara, pero siempre encontraba cómo sacarse una sonrisa, aunque fuera chiquita. Mientras picaba cebolla y el aceite tronaba en el sartén, cantaba bajito una canción de los Bukis que salía del radio viejo. Era su forma de quitarse la preocupación, de hacer que el día pasara más rápido. Le echaba ganas a todo, porque sabía que si no era ella, nadie más iba a hacerlo. La verdad, a veces sí pensaba en lo diferente que era su vida de otras mujeres. Veía en redes a chavas viajando, estrenando ropa, comiendo en lugares bonitos, y aunque no las envidiaba, sí sentía ese chin, ojalá algún día, que le apretaba el pecho. Pero luego recordaba que tenía a su mamá, y que no cualquiera aguanta lo que ella aguantaba. Esa idea le daba fuerza. Una tarde, mientras lavaba los trastes con el agua cayendo de una cubeta porque no había presión, se le acercó la señora Lola, una clienta de siempre. «¿Y tu galán pa' cuándo, mija?» Lupita rió. «Con tanto jale ni tiempo me queda. Además, ¿quién se va a fijar en una mujer que huele a guisado todo el día?» «Ay, no digas eso», le dijo la señora. «Tú tienes corazón bueno, y eso vale más que todo. Ya verás, Dios aprieta pero no ahorca». Ella solo sonrió. No porque no creyera en esas cosas, sino porque ya se había acostumbrado a no esperar milagros. Si algo llegaba, qué bueno. Y si no, pues ni modo, a seguirle. En las noches, cuando terminaba de lavar el piso y apagar las luces de la fonda, caminaba despacio a su casa. Le gustaba ver el cielo estrellado, aunque las lámparas del barrio apenas sirvieran. A veces, mientras la ciudad dormía, ella se sentaba un ratito afuera de su puerta, con una cobija en los hombros, y se dejaba llevar por sus pensamientos. Se imaginaba en otro lugar, tal vez con un delantal limpio, en una cocina más grande, con empleados, con su mamá ya sana, sentada comiendo lo que ella le preparaba. A veces incluso pensaba en ese vestido de novia que vio en la tienda, en cómo sería caminar con él, en cómo se vería en el espejo si alguien la esperara del otro lado, alguien que la amara sin fijarse en su ropa o en sus uñas gastadas por el cloro. Pero luego parpadeaba y se acordaba que tenía que dormir, que mañana era otro día y había que empezar desde cero. Se metía a su cuarto, apagaba la única lámpara que funcionaba y abrazaba su almohada flaca como si fuera una promesa que todavía no llegaba. Esa era la vida de Lupita. Una vida con sabor a esfuerzo, donde cada paso costaba, pero también se valoraba el doble, donde lo poco se hacía mucho con amor, aunque a veces doliera. Una vida que no tenía lujos, pero sí fuerza. Mucha. Más de la que ella misma sabía. Ese día, Lupita salió tarde de la fonda.
La carne se había tardado en cocerse, y para colmo, el proveedor del gas se había atrasado, así que tuvo que cocinar con la estufa eléctrica que apenas si servía. A las 6 de la tarde, cuando por fin cerró, ya traía las piernas molidas. Guardó los últimos platos, limpió lo que pudo y se amarró bien el suéter porque ya empezaba a refrescar. A su mamá le había prometido traerle pan dulce, así que antes de irse a casa, se desvió hacia la panadería de la esquina. Mientras caminaba, con la mirada fija en los charcos que dejó la lluvia de hace rato, no se dio cuenta que un coche, negro, de esos que parecen de película, se había detenido mal, justo frente a la tienda de pinturas. Iba con prisa, como siempre, cuando escuchó un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído en el pavimento. Se detuvo en seco y volteó. Un hombre estaba tirado en el suelo, boca arriba, con el brazo colgando y la cara totalmente pálida. La puerta del coche estaba abierta. Nadie más se bajó. Lupita soltó la bolsa de pan y corrió hacia él. «Señor, ¿está bien?» «Oiga», le decía mientras lo tocaba con cuidado. El tipo abrió los ojos apenas tantito y murmuró algo que no se entendía. Estaba sudando frío, como si tuviera fiebre. Lupita pensó que le había dado un infarto, pero entonces vio que tenía un frasquito vacío de pastillas en la mano. «¡Vecina! ¡Vecina!», gritó hacia la tienda de ropa de al lado. «Tráeme agua con azúcar, rápido». La señora no entendió nada, pero al ver al hombre tirado salió corriendo a ayudar. En menos de un minuto, Lupita le metía el agua a cucharadas en 1900 la boca. El hombre la miraba como si no supiera dónde estaba. Poco a poco empezó a reaccionar. «¿Estás solo?», le preguntó. El tipo asintió. Se sentó con trabajo y dijo con voz muy bajita que había sentido que se desmayaba desde antes de bajarse del coche, que no había comido en todo el día, que su azúcar se le había ido hasta el piso. Lupita lo ayudó a recargarse en el coche. «No, puede quedarse así. Lo voy a llevar a la fonda. Está a una cuadra. Allá se puede sentar, comer algo, y se le va a pasar», dijo sin esperar respuesta. Le pidió ayuda a un joven que pasaba por ahí para caminar con él. El hombre, que iba vestido con camisa blanca, pantalón de vestir caro y zapatos que costaban más que todo el mes de Lupita, aceptó sin quejarse. Cuando llegaron a la fonda, Lupita lo sentó en la mesa de la esquina y le sirvió un plato de minnemotzin, arroz con pollo, tortillas calientitas y un vaso de agua de Jamaica. Él comió despacio, sin decir nada, hasta que ya se veía mejor. «Gracias», dijo al fin, mirándola de frente. Tenían los ojos claros, pero no de esos fríos, sino de los que te ven con atención. No sonrió, pero su cara ya no era de sufrimiento. «No hay de qué. Nada más me avisa si se siente mal otra vez, ¿sí?», él asintió. Se quedó ahí un rato, más, en silencio. Miraba el lugar como si fuera la primera vez que entraba a una fonda. La mesa de plástico, las servilletas de papel, el letrero con el menú pintado con plumón. Todo se le hacía raro, pero no incómodo. «¿Usted es la dueña?» «Sí. Bueno, con mi mamá. Pero ella ya no puede moverse mucho, así que pues yo me encargo». «Cocinas muy bien». Lupita se encogió de hombros. «Lo que hay, ya sabe. Comida sencilla, pero llenadora». «Soy Andrés», dijo de pronto, extendiéndole la mano. Ella la tomó sin pensar. «Lupita». Después de eso, se hizo un silencio raro, como cuando algo no se dice, pero se siente. Él miró el reloj y se levantó. «¿Le debo algo?» «No, nada. No se preocupe. Nomás no ande por ahí sin comer, que luego se va a desmayar más feo», bromeó ella. Andrés sonrió, y esa fue la primera vez que su cara se ablandó. Se acomodó la camisa, salió del local, subió al coche negro que seguía estacionado ahí, y se fue. Lupita se quedó mirando la calle vacía. Luego bajó la cortina metálica, recogió su bolsa y agarró los panes del suelo, que ya estaban un poco maltratados. Ni modo, así se los daría a su mamá. Iba pensando en el extraño del coche, pero no como quien piensa en alguien guapo o rico,
sino como quien se pregunta por qué alguien como él terminaría desmayado en la banqueta, sin nadie cerca que lo ayudara. Esa noche, mientras su mamá comía con gusto el pan duro y le contaba de las novelas que había visto, Lupita no dijo nada. Solo pensaba en que, por una vez, alguien distinto había entrado en su mundo, y que, aunque tal vez no lo volvería a ver, había algo en su forma de mirar que se le había quedado pegado como espina en la mente. Pasaron 3 días. Lupita ya ni se acordaba del tipo del coche negro. Bueno, sí se acordaba, pero hacía como que no. Tenía 1000 cosas en la cabeza. La carne no había llegado. Se le quemó el arroz por distraerse. Su mamá tenía dolor de espalda otra vez, y el de la renta le había dicho que ese mes no podía esperar. Así que la visita del señor elegante quedó como un recuerdo medio borroso entre tortillas, trastes sucios y regaños de la vida. Pero el 4.º día, mientras acomodaba las aguas en la hielera, sonó el cascabel de la puerta de la fonda. Levantó la mirada como siempre, esperando ver a los mismos de siempre. Pero no, era él, el hombre del desmayo, Andrés. Traía otro tipo de ropa, igual de bien planchada, pero menos formal. Un pantalón azul marino, camisa blanca arremangada y otra vez ese reloj carísimo que no parecía de este mundo. Entró despacito, como si no estuviera seguro de que debía estar ahí. «Hola», dijo él, acercándose a la barra. «Hola», respondió Lupita, mientras limpiaba las manos con el trapo. Se volvió a desmayar, él soltó una risa chiquita, como de niño al que cacharon haciendo travesuras. «No, pero no dejé de pensar en este lugar y en el sabor de ese pollo. ¿Todavía lo tienes en el menú?» Lupita sonrió sin querer. «Hoy hay albóndigas. Perfecto, me quedo». Se sentó en la misma mesa de la vez pasada. Ella le llevó agua de Jamaica, tortillas y un plato rebosando de albóndigas en caldillo rojo. Andrés comió como si no hubiera probado nada así en años. Entre bocado y bocado, miraba todo con curiosidad. Los dibujos colgados en la pared, los botes de salsa con etiqueta rota, las servilletas dobladas a mano, los clientes saludando a Lupita como si todos fueran familia. ¿Siempre está así de lleno? Depende. A veces más, a veces menos. Pero con que alcance pa'l gas, ya. Se logró el día. ¿Siempre has trabajado aquí? Desde que tengo memoria. Empecé ayudando a mi mamá. Luego ella se enfermó, y pues ya me quedé con todo. Es pesado, pero es lo que hay. Andrés asintió. No dijo mucho, pero sus ojos escuchaban. Era raro ver a alguien así, que no interrumpe, que no opina, que solo pone atención. Después de comer, se quedó un rato más. Lupita, entre servir platos y cobrar, le lanzaba miradas. No sabía bien qué hacía él ahí, pero tampoco quería preguntar de más. No quería parecer interesada. Al final, él se levantó y dejó el dinero en la mesa. «¿Mañana abres?» «Todos los días, menos domingos». «Entonces tal vez regrese. Gracias, Lupita». Y se fue. Al día siguiente volvió, y al otro también. La semana ya era cliente fijo. Pero lo curioso era que no venía solo a comer. A veces pedía lo más simple del menú, y luego se quedaba horas tomando café de olla, platicando con Lupita de cosas que no tenían que ver con dinero, empresas o lujos. Hablaban de películas, de comidas que le gustaban de niño, de su abuelita que hacía tamales. Ella le contaba de su vida en la colonia, de las veces que vendió gelatinas en la primaria, de su mamá, de los sueños que se guardan porque a veces no hay tiempo ni fuerza para sacarlos. Y así, sin avisar, se fueron entendiendo. Una tarde, Lupita se animó a preguntarle a qué se dedicaba exactamente. Él tardó en responder. «Trabajo en bienes raíces. Tengo unas propiedades que rento. Vendo, ya sabes». «¿Y siempre andas por estas colonias?» «No, pero quería despejarme. Ya me estaba cansando de lo mismo de siempre. Y aquí, no sé, me siento distinto». «¿Distinto cómo?» Como si por fin bajara del carro. Eso le quedó sonando a Lupita todo el día.
Era la primera vez que alguien como él decía algo que sonaba tan parecido a lo que ella sentía todos los días. Como si la diferencia entre ellos no fuera tanta, como si los dos, desde sus lados, también estuvieran buscando algo. Esa noche, Andrés le llevó una dona de chocolate. Así, sin decir nada, se la dejó en la barra mientras ella lavaba los platos. Solo la miró y dijo: «Para ti». Lupita se rió. «¿Por qué?» «Porque sí». Se la comió después, cuando ya no había nadie. Se sentó en la cocina, sola, con la luz baja y el aire colándose por la ventana rota. Comió despacito, como quien saborea algo más que azúcar. Y por primera vez, no pensó que esos momentos fueran parte de una ilusión. Pensó que tal vez, solo tal vez, esos dos mundos tan diferentes podían tocarse sin romperse. El café de olla ya era costumbre. Lupita lo preparaba en una olla especial solo para él, con canela y piloncillo, como le gustaba. Andrés llegaba, a media tarde, no muy temprano. No muy tarde, justo cuando ella ya tenía controlado el caos de la comida corrida y empezaba a limpiar las mesas. Al principio solo platicaban un ratito, pero después los ratos se alargaron sin que nadie se diera cuenta. Era como si el tiempo se doblara cuando estaban ahí sentados, cada quien con su vaso y una charla sin planes, sin presiones. Una tarde, mientras él revolvía el café con una cuchara de metal, le preguntó de la nada: «¿Te gustaría conocer otro lugar?» Lupita lo miró con la ceja levantada. «¿Cómo que otro lugar?» «No sé. Otro restaurante, otro barrio. Algo diferente». Ella dudó. Pensó en su ropa, en sus zapatos gastados, en las uñas que apenas se había podido limar esa semana porque se le rompió el cortaúñas. «¿Contigo?» «Pues sí. O si quieres invitamos a alguien más. Como tú prefieras». Ella bajó la mirada. «Es que no sé si voy a encajar. No estoy acostumbrada a esos lugares». Andrés se quedó callado unos segundos y luego dijo: «A lo mejor esos lugares son los que no encajan contigo». Eso le dio vueltas todo el día. 3 días después, se animó. Él le había dejado una notita en la fonda, escrita en un pedazo de servilleta: «Este sábado, a las 7. Te paso a buscar. No es nada elegante, lo prometo». Y abajo, una carita feliz mal dibujada. Ese sábado, Lupita se arregló como pudo. Se puso una blusa que casi no usaba porque era la bonita, un pantalón que se veía menos viejo que los otros, y se amarró el cabello en una trenza. Su mamá le dijo que se veía guapa. Ella no se lo creyó del todo, pero igual se echó perfume detrás de las orejas. Cuando Andrés llegó, bajó del coche y le abrió la puerta como si estuvieran en una película. Ella se subió con nervios, pero él la tranquilizó con una broma. ¿Lista para el tour de la comida callejera? Resulta que no la llevó a un restaurante elegante, sino a un mercadito donde vendían quesadillas, pambazos y esquites. Ella no lo podía creer. Caminaron entre los puestos como si fueran 2 adolescentes. Se rieron, compartieron una quesadilla de chicharrón prensado y tomaron agua de horchata servida en un vaso enorme. «¿Ves? Te dije que no era nada elegante», dijo Andrés mientras se limpiaba la boca con una servilleta. «Sí, pero no pensé que tú te sintieras cómodo en estos lugares», dijo ella entre broma y verdad. «Tú me haces sentir cómodo», eso la dejó callada. No porque no supiera qué decir, sino porque sintió que esa frase venía de un lugar sincero, de esos que no se piensan mucho antes de soltar. Después del mercadito, caminaron por una plaza. Había niños jugando, gente vendiendo globos, una pareja besándose en una banca. Andrés le compró una rosa a una señora que vendía flores en una cubeta vieja y se la dio sin decir nada. Lupita la aceptó con las mejillas calientes, con el corazón latiendo de forma rara, como si quisiera salirse del pecho. Se sentaron en una banca. No hablaron mucho. Solo se miraron de vez en cuando y se rieron de cualquier tontería. No era una cita como las de las películas, pero tampoco era cualquier salida. Era algo en medio,
algo que se estaba formando sin nombre, sin etiquetas, pero que ya se sentía como una semilla echando raíces. Al regresar a su casa, Lupita bajó del coche con la rosa en la mano. Él no intentó besarla ni hacer nada raro, solo le dijo «gracias por venir» y esperó a que entrara a su casa antes de arrancar. Ella cerró la puerta y se recargó en ella, respirando hondo, con la cara que uno pone cuando sabe que algo acaba de empezar, pero no tiene idea de a dónde va a llegar. Esa noche no pudo dormir, pensaba en todo lo que había pasado. No fue por lo que comieron ni por la rosa, fue por cómo se sintió estando con él, por cómo él la miraba, sin juicio, sin pena, sin compararla con nadie, como si fuera suficiente así, sin adornos. Y aunque no lo dijo en voz alta, algo dentro de ella supo que ese día no había sido como los demás, que algo había cambiado, que ese hombre no solo le estaba abriendo la puerta de su coche, sino también una ventana que ella ni sabía que tenía cerrada. Desde hace años, afuera, la ciudad seguía con su ruido, su rutina, su desorden. Pero en ese rincón chiquito donde estaba Lupita, esa noche se sentía algo distinto. Como si el aire trajera otra cosa, algo suave, nuevo. Algo que todavía no tenía nombre, pero que ya empezaba a crecer. Renata estaba sentada en una mesa de la restaurante más caro de la zona. Tenía frente a ella un plato de sushi carísimo que ni se había molestado en tocar. El maquillaje le cubría cada parte del rostro, y el cabello lo traía perfectamente planchado, como siempre. A pesar de todo eso, su cara mostraba fastidio. Movía la pierna con impaciencia y miraba el celular a cada rato, esperando un mensaje que no llegaba. Desde que Andrés se había alejado, ella había hecho de todo por volver a meterse en su vida. Mensajes, llamadas, invitaciones a eventos, incluso le mandó un regalo a su oficina, todo sin respuesta. Hasta que una tarde lo vio. En la calle. No iba solo. Iba con una mujer bajita, morena, con ropa sencilla. Ella se reía, él también. Caminaban como si el mundo se hubiera detenido para ellos. Y ahí fue donde a Renata se le torció el alma. Porque en todos los años que estuvo con Andrés, jamás lo vio reír así. No podía creerlo. Esa mujer que parecía salida de un mercado, ¿ella le estaba quitando lo que era suyo? No, imposible. No iba a permitirlo. Andrés era de ella, siempre lo fue. Solo había estado confundido, pasando por una etapa rara, pero ya se le iba a pasar, porque él era de su mundo, de su estilo, de su nivel, no de alguien como esa. Lupita. No tardó en buscar información. Llamó a una amiga que trabajaba en una agencia de bienes raíces, otra en una revista de sociales. En menos de una semana, ya sabía todo. Que Lupita vivía en una colonia humilde, que tenía una fonda de comida corrida, que cuidaba a su mamá enferma y que no tenía historial de estudios ni de viajes ni de nada que valiera la pena para alguien como Andrés. Y con eso, para Renata, ya tenía lo necesario. Un viernes en la noche, apareció en la oficina de Andrés con una bolsa de regalo en la mano. No llevaba cita, no avisó, nada. Solo se metió como si todavía tuviera el derecho. La recepcionista intentó detenerla, pero ella solo sonrió con ese tono de «yo sé lo que hago», y se metió directo a la sala de juntas donde Andrés revisaba unos planos con su equipo. «Perdón la interrupción. ¿Puedo hablar contigo? ¿Un minuto?» Andrés se sorprendió al verla. No dijo nada. Solo se levantó y salió con ella al pasillo. Su cara era seria, cero emoción. «¿Qué haces aquí, Renata?» «Te traje esto», dijo, extendiéndole la bolsa. «Es tu perfume favorito. Sé que ya se te había acabado». Andrés no la tomó. Solo la miró con ese gesto frío que antes no usaba con ella. «No tenías que venir. Estoy ocupado». «Ya vi. Ocupado y acompañado. ¿La conocí en algún lado? Porque me suena su cara. ¿No será la misma que entró a la tienda de vestidos hace unas semanas? Una que parecía perdida entre los encajes». «Qué curioso, ¿no?» Él la miró con una mezcla de sorpresa y molestia.
¿A qué vienes, Renata? A recordarte quién eres, porque parece que se te está olvidando. Andrés respiró hondo. Sé muy bien quién soy, y también sé lo que no quiero cerca. Renata se ofendió, pero no lo mostró. Sonrió, como si no le doliera, como si todo estuviera bajo control. Ten, cuidado, Andrés. Hay gente que se te acerca solo por lo que tienes, y otras que se creen buenas solo por venir de abajo. Pero en el fondo, todos quieren lo mismo. Dinero, seguridad, subirse a un mundo que no es el suyo. Lupita no es así, dijo él firme. ¿Y tú cómo sabes? Apenas la conoces. No seas ingenuo. A veces lo sencillo también sabe fingir. Andrés dio un paso atrás. Ya te dije que no vengas más. No tengo nada que hablar contigo. Ella lo miró, dolida por dentro, pero sonriendo por fuera. Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. Y se fue, dejando el perfume sobre una silla como si hubiera dejado una bomba. Desde ese día, Renata no paró. Empezó a seguir a Lupita de lejos. Una tarde se sentó en la fonda como si fuera clienta nueva. Pidió un consomé de pollo y lo dejó a la mitad. Observó todo. A Lupita moviéndose de un lado a otro, saludando a los clientes, limpiando las mesas. No le encontró nada especial. Pero esa naturalidad era justo lo que más le daba rabia. ¿Por qué alguien así podía tener lo que ella llevaba años peleando? Cuando Lupita fue a cobrarle la cuenta, Renata la miró fijo. ¿Tú eres Lupita? Sí, respondió ella sin saber con quién hablaba. Qué suerte tienes, ¿no? No cualquiera tiene a Andrés tan cerca. Cuídalo, porque hay gente que sí sabe lo que vale. Y se fue sin esperar cambio. Lupita se quedó parada, confundida. Algo en esa mujer le dio mala espina. Pero no dijo nada. Guardó el billete que dejó en la mesa y siguió con su día. Lo que no sabía era que esa mujer ya había empezado a mover hilos. Porque para Renata, esto no era solo despecho. Era guerra, y no descansaría hasta ver caer a Lupita. Desde que Andrés empezó a aparecer todos los días, Lupita sintió que algo dentro de ella se movía. No era ansiedad, tampoco miedo, pero sí una especie de revoltijo raro entre emoción y duda. Le gustaba verlo llegar con esa sonrisa sencilla y esa forma suya de hacerla sentir vista. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella no se la creía. Como si todo fuera prestado, como si en cualquier momento alguien fuera a tocarle el hombro y decirle: «Oye, esto no es para ti, regrésalo», y eso la frenaba. Andrés lo notaba, no porque ella se alejara, sino porque se mantenía justo a medio camino. Era amable, era cercana, pero no terminaba de soltarse. Había algo que la hacía poner una barrera invisible entre ellos. Algo que él no entendía del todo, pero que respetaba. Aunque por dentro, también le daba coraje que ella no pudiera confiar más. Una tarde, cuando ya casi se iban, Andrés la invitó a un evento. Van a inaugurar una galería. Es chiquita, no es nada del otro mundo. ¿Quieres venir conmigo? Lupita lo miró directo, sin responder al momento. ¿Y qué se supone que me ponga? Lo que tú quieras. ¿Y si todos van vestidos como tú? Le soltó con tono seco. ¿Y eso qué? Tú te ves bien con lo que te pongas. Ella bajó la mirada. No es eso, Andrés. No quiero ir a un lugar donde me sienta fuera de lugar. Donde la gente me vea raro. Él suspiró. ¿Y qué te importa cómo te vean? A ti no te pasa eso. Tú no sabes lo que es entrar a un sitio y que todos te midan con los ojos como si no merecieras estar ahí. Andrés se quedó callado, no porque no tuviera que decir, sino porque por fin entendió algo. Ella no le tenía miedo a él, le tenía miedo al mundo que él representaba. No tienes que cambiar, Lupita. Yo no quiero que cambies. Es que yo no sé cómo estar en tu mundo, Andrés. No sé hablar como ustedes. No sé qué hacer con las copas, ni qué temas tocar para no parecer tonta. ¿Y tú crees que eso me importa? ¿Crees que estoy contigo por eso? Ella se cruzó de brazos. No estoy contigo. ¿No?
Lupita se quedó en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque por fin entendía que sí, que algo estaba creciendo entre ellos, pero no quería aceptarlo, no todavía. Mira, yo no quiero ser una aventura para ti. No quiero que un día despiertes y digas, ya me aburrí de esto, fue bonito mientras duró, y regreses a tu mundo como si nada. Porque yo no juego a esto. Yo ya sufrí suficiente. Andrés se acercó despacio. Tampoco yo estoy jugando. ¿Y Renata? ¿Qué tiene que ver ella? No sé, tú dime. El otro día fue a la fonda y me dejó claro que no me quiere cerca de ti. ¿Sabes lo que se siente que alguien te hable como si fueras basura? Andrés apretó la mandíbula. Lo siento. Ella no tenía que haberte molestado. Pues lo hizo. Y yo no tengo ni la mitad de lo que ella tiene para defenderme. Pero tienes algo que ella no va a tener nunca. ¿Qué? Tu Lupita se quedó helada. Esa respuesta la desarmó más que cualquier discusión. Porque en el fondo, quería creerle. Quería soltar esa idea de que todo era demasiado bonito para ser verdad. Pero había vivido tantas veces con lo justo, con lo poco, que le daba miedo recibir algo grande. Algo que podía perder. Esa noche, no pudo dormir. Dio vueltas en la cama como si estuviera buscando la postura correcta para sacar de su pecho todas las emociones que tenía atoradas. Su mamá, medio dormida, la escuchó suspirar. ¿Andas inquieta, mija? Un poco. ¿Es por ese muchacho? Sí. ¿Te gusta? Lupita tardó en responder. Sí, pero me da miedo. ¿Miedo de qué? De ilusionarme y que todo se caiga. Su mamá se acomodó entre las cobijas. Mira, hija, el amor no se trata de tener seguridad, se trata de dar. Si tú no das nada por miedo a perder, entonces nunca vas a ganar nada. Lupita no dijo más, solo se quedó mirando el techo, repitiéndose esa frase una y otra vez. Al día siguiente, Andrés volvió a la fonda. No traía flores ni regalos. Solo traía su cara sincera y su forma tranquila de mirar. Ella lo vio entrar y sintió que algo dentro de su pecho se suavizaba, como si el corazón, cansado de resistirse, empezara por fin a dejar de pelear. Pero aún así, el miedo no se había ido. Estaba ahí, escondido, esperando cualquier motivo para volver a levantar las barreras. Porque cuando se viene de abajo, confiar cuesta, abrirse cuesta, creer cuesta mucho más. Pero a veces, cuando menos lo esperas, el corazón deja de resistirse solo porque alguien tuvo la paciencia de quedarse. Andrés tenía una idea en la cabeza y no la soltaba. Quería que Lupita conociera a su familia. No era porque sintiera presión, ni porque quisiera presumirla. Era porque se estaba enamorando, así de simple, y ya no quería tenerla en una parte separada de su vida. Quería que estuviera adentro, en todo, pero no pensó en lo que eso iba a significar para ella. No lo pensó bien. Una tarde, mientras tomaban café afuera de la fonda, él le soltó la bomba. Este sábado hay una comida en casa de mi mamá. Me gustaría que vinieras conmigo. Lupita dejó de mover la cuchara. ¿A tu casa? Sí. Bueno, a casa de ella. Vienen mis hermanos. Es algo tranquilo. No tienes que preocuparte. Ella tragó saliva. ¿Y ellos saben de mí? No, pero quiero que te conozcan. ¿Y si no les caigo bien? Eso no me importa. Ella no respondió. La cabeza se le llenó de dudas. ¿Qué iba a ponerse? ¿Qué iba a decir? ¿Y si hablaba como muy de barrio? ¿Y si se burlaban? ¿Y si la miraban como la miró Renata aquel día? El sábado llegó rápido. Andrés pasó por ella puntual. Lupita había tardado más de 1 hora en decidirse por una blusa que no se viera ni muy simple ni muy llamativa. Al final, se puso una color vino con unos pantalones de mezclilla limpios y se amarró el cabello en una coleta que le apretaba la cabeza, pero se sentía más ordenada. Durante el camino no hablaron mucho. Andrés solo le apretaba la mano de vez en cuando, como diciendo, «Todo va a estar bien».
La casa de la mamá de Andrés parecía sacada de una revista. Grande, blanca, con jardín enorme, alberca y ventanales por todos lados. Lupita sintió que el piso se le movía. En la entrada los recibió una señora de unos 60 años, bien arreglada, con el cabello recogido y un collar de perlas que parecía pesar más que la bolsa que traía. «Mamá, ella es Lupita». La señora sonrió, pero de esa forma que no es sonrisa completa, más bien fue como una línea curva forzada. «Mucho gusto», dijo Lupita. «Igualmente, hija, pásenle». Ya adentro estaban los hermanos de Andrés. Uno de ellos, Rafael, era muy parecido a él, pero más serio. El otro, Daniel, se la pasó en 1907 el celular casi toda la comida. Y luego estaba Marcela, la hermana mayor. Desde que Lupita entró, Marcela no la miró ni una sola vez a los ojos. Solo daba traguitos pequeños a su copa y ponía cara de que algo le olía mal. La comida empezó. Había de todo. Carne al horno, ensalada con nombres raros, panes que no sabían a pan. Lupita comía despacio, cuidando no tirar nada, no mancharse, no hablar de más. Nadie la estaba atacando directamente, pero el ambiente se sentía pesado, como cuando en un cuarto nadie dice nada, pero todos están pensando lo mismo. «¿Y tú a qué te dedicas, Lupita?», preguntó Marcela al fin. «Tengo una fondita. Comida corrida», respondió con voz tranquila. Marcela alzó las cejas. «Ah, qué interesante. ¿Y cómo conociste a mi hermano?» «Él llegó un día al local. Se sintió mal y yo lo ayudé». «Ah, ya veo. Qué historia tan... de película». La mamá de Andrés trató de cambiar el tema, pero ya estaba hecho. Lupita sintió que le estaban diciendo que no pertenecía ahí, sin necesidad de gritarlo. Después, de la comida, mientras todos tomaban café, Lupita fue al baño. En el camino, escuchó una conversación desde la cocina. Eran Marcela y Rafael. ¿De verdad va en serio con esa mujer? No lo sé, pero se nota que está clavado. Es obvio que está con él por interés. Mira cómo lo ve. No tiene nada que ofrecerle. Andrés siempre fue medio raro para sus cosas. Lupita no quiso oír más. Se metió rápido al baño, cerró la puerta y se miró al espejo. Tragó saliva y respiró hondo. No iba a llorar ahí. No. Se lavó la cara, se acomodó el cabello y salió como si nada, pero por dentro ya todo le dolía. Cuando terminaron y Andrés la llevó de regreso, él notó que algo no andaba bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? No. Pero no quiero hablar de eso ahora. Él frenó el coche frente a su casa. Se volteó a verla. Me importa lo que piensas, Lupita. Me importa lo que sientes. Perdón si algo te hizo sentir incómoda. Yo solo quería que te conocieran, nada más. Pues conocieron lo que soy. Y creo que eso no les gustó. A mí sí me gustas. A ti, sí. Pero tú no vives solo. Tu mundo está lleno de gente que me ve como menos. ¿Y sabes qué? A mí no me da pena de quién soy, pero no voy a dejar que nadie me haga sentir menos. Otra vez. Andrés se quedó callado. Ella abrió la puerta del coche. Gracias por llevarme. Que descanses. Y se bajó, sin voltear atrás. Esa noche, Lupita se acostó con el corazón revuelto. No se arrepentía de haber ido, pero tampoco podía dejar de sentir esa punzada fea, esa que te recuerda que por más que quieras avanzar, hay puertas que todavía no se abren fácil, y que el amor, cuando viene de mundos tan distintos, no solo tiene que pelear contra el tiempo, también contra la gente. Renata no podía con el coraje. Desde aquella comida en casa de la familia de Andrés, se enteró de todo lo que pasó, gracias a Marcela, su aliada de chismes disfrazados de preocupación. Supo que Lupita había estado ahí, que Andrés la llevó con toda la confianza del mundo, y que, aunque la cena no fue del todo amable, seguía firme con ella. Eso fue el empujón que Renata necesitaba para pasar de la rabia al plan. Ya no se trataba solo de celos, era humillación, orgullo herido,
Le dolía que Andrés hubiera reemplazado todo lo que vivieron con una mujer que, según ella, no tenía nada que ofrecerle. No entendía cómo él, tan serio, tan ambicioso, tan hombre de mundo, se había dejado llevar por una tipa que vendía consomé. Y por eso, ahora sí iba con todo. Días después, Renata se puso a buscar entre sus contactos. Se acordó de alguien del pasado, Toño, un ex de Lupita, con el que ella había andado hace años, cuando todavía vendía gelatinas, afuera de las escuelas. No había terminado bien con él. Según se decía en el barrio, Toño era de los que parecían buena onda al principio, pero luego mostraban la cara fea. Celoso, controlón, medio vago. Pero Lupita nunca hablaba mal de nadie, así que solo se sabía lo que la gente decía. Renata lo rastreó fácil. Un amigo de su primo tenía el contacto. Lo citó en una cafetería del centro, de esas que son lo bastante caras para que el lugar imponga, pero no tanto como para espantar a alguien como Toño. Él llegó en moto, con una chamarra de cuero rota y gafas oscuras. ¿Tú eres Renata?, preguntó apenas sentándose. Sí, gracias por venir. ¿Qué se te ofrece? Una propuesta. Toño la miró raro. No entendía nada. Quiero que te acerques a Lupita, que le hables bonito, que le muevas el tapete, solo eso. ¿Para qué o qué? Porque quiero que se aleje de alguien, de un hombre con el que está saliendo. No me importa si vuelven o no. Solo necesito que la confundas, que ella misma se aleje de él. Toño se recargó en la silla. ¿Y yo por qué haría eso? Renata sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Porque te lo voy a pagar. Toño no lo tocó, pero lo miró como quien mira una tentación que no esperaba. ¿Cuánto? Lo suficiente para que no preguntes más. ¿Trato? Toño se quedó pensando. Luego tomó el sobre, lo metió en la chamarra y dijo, va, pero si no funciona, no me vengas con reclamos. Haz que funcione, respondió ella, segura. Lupita es buena, sí, pero el corazón no olvida tan fácil. Y tenía razón. Una semana después, Lupita estaba en la fonda, terminando de limpiar la cocina, cuando escuchó que alguien la llamaba desde la puerta. Lupita volteó, y ahí estaba. Toño, parado, con su misma sonrisa de siempre, esa que mezcla encanto con descaro. ¿Toño? No manches. ¿Qué haces aquí? Pasaba por la zona y me dijeron que aquí trabajabas. Quería saludarte. Ella se quedó un momento en shock. No lo veía desde hacía años. Parte de ella se alegró de verlo bien. Otra parte no sabía si correr o abrazarlo. Al final solo dijo, «Pásale, ¿quieres algo?» Una coca bien fría. Se sentaron a la mesa de la esquina. Hablaron de cosas sueltas, de gente del barrio, de lo que habían hecho en estos años. Toño decía que andaba buscándosela, que tenía unos trabajitos, nada fijo. Ella notaba que seguía siendo el mismo, pero no tan intenso como antes. Hasta parecía más tranquilo. ¿Y tú? ¿Sigues soltera? Lupita se limpió las manos con el mandil. Dudó un poco. Estoy saliendo con alguien. Toño fingió sorpresa. Mira nomás, ¿y es bueno contigo? Sí, porque si no ya sabes que yo... Bueno, nunca te olvidé. Ella se rió bajito con nervios. Ay, Toño, en serio, Lupe, te ves hermosa, igualita, pero más mujer. Yo me porté mal contigo, lo sé, pero si pudiera volver el tiempo... No digas eso, ya pasó. Sí, pero a veces lo que pasó no se va tan fácil. Y con eso le dejó la cabeza dando vueltas. Esa noche, Lupita llegó a su casa rara. Su mamá la notó. ¿Qué traes? Nada, es que vi a Toño. ¿Y? Pues nada, solo que me sacó de onda. Hablamos poquito, pero como si no hubiera pasado tanto tiempo. ¿Y Andrés sabe? No. ¿Por qué tendría que saber? Su mamá se encogió de hombros. No más digo.
A veces esas cosas traen problemas. Lupita no quería problemas. Tampoco quería confusiones. Pero Toño volvió a buscarla al día siguiente. Y al siguiente. No hacía escándalos. Solo se aparecía a la hora del cierre con una sonrisa y una coca. A veces le ayudaba a cargar los botes de basura, otras veces le contaba algún chisme. Ella no sentía lo mismo, pero tampoco lo echaba. Le daba nostalgia, le daba curiosidad. Y Renata, desde lejos, sabía todo. Porque tenía ojos en todas partes. Y con cada visita de Toño, sonreía un poco más. Sabía que si había una grieta, tarde o temprano, todo se rompería solo. No hacía falta ensuciarse las manos, solo sembrar, esperar y ver cómo la confusión hace su trabajo. Lupita ya no sabía qué pensar. Desde que Toño volvió a aparecer, su cabeza se había vuelto un relajo. Por un lado, tenía claro que con él ya no quería nada. Lo había superado, aunque le doliera aceptarlo. Pero por otro lado, era alguien que conocía desde hace años, con quien compartió muchas cosas, buenos recuerdos, risas, hasta caricias que en su momento sintieron reales. Y ahora que regresaba con esa cara de «yo cambié» y esas palabras, suaves, era difícil ignorarlo del todo. Y justo eso era lo que más la confundía. Toño seguía yendo a la fonda casi todos los días. No molestaba, no insistía, pero tampoco se iba. Estaba ahí, presente, discreto, pero constante. Eso lo hacía más peligroso. No por él, sino por todo lo que movía adentro de ella. Andrés notó el cambio. Aunque Lupita no decía nada, ya no estaba igual, no reía igual, no lo miraba como antes. Tenía la cabeza en otro lado, el corazón en pausa. Él no entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. ¿Te pasa algo?, le preguntó una tarde, mientras tomaban café en el mismo rincón de siempre. Lupita bajó la vista. No, todo bien. ¿Segura? Porque ya no estás como antes. Es que he tenido mucho en la cabeza. Cosas de la fonda, mi mamá, ya sabes. Andrés no dijo nada más, pero se quedó con la espina. Y esa espina creció más cuando, 2 días después, pasó por la fonda para darle una sorpresa y desde lejos vio a Toño ayudándole a Lupita a bajar unos botes de basura. No fue una escena romántica. No se estaban abrazando ni coqueteando, pero estaban juntos, riéndose de algo, compartiendo una confianza que él no tenía con ella. Algo se le apretó en el pecho. Esperó a que Toño se fuera, y entonces entró. «Hola», dijo. «Andrés», respondió Lupita medio nerviosa. «No te esperaba». «Ya vi». Ella se limpió las manos con el trapo, como si eso le quitara la incomodidad de encima. «¿Quién era?» «Un amigo». «Un amigo». «Bueno, un ex. Pero ya fue hace mucho. Solo pasó a saludar». «¿Y lo hace diario?» Lupita se quedó callada. «Lupita, si algo está pasando, dímelo. No quiero ser ese tipo que se queda creyendo algo que no es». «No está pasando nada, solo...» Me agarró en curva que volviera. «¿Y tú qué sientes?» Ella lo miró. Quería decir nada, pero no podía mentir así de frente. Tampoco era que sintiera amor por Toño, pero sí sentía confusión, nostalgia. Y eso, a veces, es igual de peligroso. «Estoy confundida», dijo bajito. Andrés apretó la mandíbula. «Gracias por ser honesta. No es que quiera volver con él, solo que me removió cosas. No lo esperaba. Pero eso no significa que tú no me importes». A veces eso no es suficiente, Lupita. Él se fue sin decir más. Los días siguientes fueron silenciosos. Andrés no fue a la fonda. No mandó mensajes. No llamó. Lupita lo extrañaba, pero sentía que no tenía derecho a buscarlo. Había fallado, aunque no se hubiera acostado con nadie ni hecho nada malo. Le había abierto la puerta a la duda, y eso ya era mucho. Toño, por su parte,
Seguía actuando como si no pasara nada. Cada vez más simpático, más amable. Incluso llevó una vez flores para su mamá, lo que a ella le pareció un descaro. «Ese muchacho está muy amable contigo, ¿no?», le dijo doña Chayo una noche. «Sí, pero no es real». «Entonces, ¿por qué lo dejas entrar?» «Porque no quiero pelear con nadie, porque no quiero quedar mal, porque...» «Ni yo sé». «Pues aclárate, Mía, porque el que no decide pierde por los dos lados». Lupita sintió el golpe directo al pecho. Y en otro lado de la ciudad, Renata celebraba en silencio. Todo iba justo como lo había planeado. Tenía un contacto que le pasaba información de Toño, así que sabía que Lupita ya estaba dudando. Andrés no era de los que toleraban medias verdades, y si todo salía como quería, pronto esa relación iba a terminar sola, sin que ella tuviera que mover un dedo más. Un día, Andrés recibió un mensaje de Marcela. Solo decía: «Ten cuidado, las cosas no son como parecen». Venía acompañado de una foto. Lupita y Toño sentados juntos en la fonda, riendo. Él con la mano sobre la mesa, muy cerca de la de ella. Andrés no respondió el mensaje. Solo guardó el celular en el cajón y se quedó mirando por la ventana. Tenía el corazón partido. No sabía si debía creerle a los ojos o al corazón. No sabía si luchar o dejar ir. Y Lupita tampoco sabía qué hacer. Se sentía perdida entre lo que fue y lo que quería, entre la costumbre y lo nuevo, entre lo que dolía y lo que podía sanar. Y mientras tanto, la mentira se acomodaba como verdad. Porque a veces, cuando alguien juega sucio, no hace falta decir una sola mentira. Basta con sembrar las dudas y dejar que el silencio las convierta en verdad. La fonda seguía oliendo a comida caliente, a epazote y a guisado. Pero desde hacía unos días, el lugar se sentía más frío. No era por el clima ni por el aire que entraba por la ventana mal cerrada. Era por algo más pesado. Lupita lo notaba, aunque no dijera nada. El ambiente se le venía encima, como si de repente todos los colores se hubieran apagado. La radio sonaba bajito. Las sillas crujían igual. La gente entraba y salía como siempre. Pero algo faltaba. Andrés. Él no había vuelto desde aquel día en que le preguntó si seguía sintiendo algo por Toño. Y la verdad, no tenía que explicarle más. Se había alejado sin hacer drama, sin reproches, como alguien que entendió que a veces el amor no alcanza cuando hay dudas de por medio. Lupita lo esperaba. Fingía que no, pero sí. Cada vez que alguien abría la puerta, volteaba con el corazón apretado, esperando que fuera él. Pero no. Nunca era. Pasaban los días y nada. Hasta la señora Lola le preguntó un día: ¿Y tu novio el güerito? Ya tenía rato que no lo veía por aquí. Lupita solo bajó la mirada. Ya no viene. Ay, hija, qué lástima. Se te veía bien contenta con él. Sí, respondió en seco, y siguió limpiando la mesa. Toño, por su parte, seguía apareciendo. No diario, pero lo suficiente como para que se notara que quería quedarse. Le traía cosas: un café, un pan, un dulce que decía que le recordaba a cuando andaban en la prepa. A veces Lupita lo aceptaba. Otras solo lo miraba con cara de «ya no insistas». Pero Toño no se daba por vencido. A su modo, sentía que había vuelto a entrar, que tenía oportunidad. Y eso era justo lo que más le molestaba a Lupita. Noche, cuando ya estaba por cerrar, Toño se acercó al mostrador. «¿Y si vamos al centro el domingo? No más a caminar, como antes. Te invito un elote». Lupita se quitó el mandil. Se lo quedó viendo. Y por fin soltó lo que traía atorado. «Toño, ¿tú qué esperas de esto?» «¿De qué?» «De estar aquí, de venir todos los días. ¿De verdad crees que esto puede volver a ser lo que fue?» Toño se encogió de hombros. «Yo solo sé que te extraño, y que cuando estoy aquí me siento menos jodido». Lupita apretó los labios. «Yo también me sentí vacía mucho tiempo.
Pero aprendí a estar sola, a salir adelante sin necesitar a nadie. Cuando Andrés llegó, me sentí vista, sentí que valía. ¿Y ahora? Siento que regresé al mismo punto donde estaba antes. Pero no quiero quedarme ahí. ¿Entonces ya no sientes nada por mí? No, dijo sin dudar. Y me molesta que estés aquí como si lo nuestro no hubiera terminado por tu culpa. Toño no dijo nada. Solo se quedó viéndola con una mezcla de orgullo herido y derrota. Luego agarró sus llaves y se fue. Lupita cerró la fonda, apagó las luces y se quedó un rato sentada sola, en la oscuridad, con el corazón hecho nudo. Se sentía vacía, no por Toño, sino por todo lo que había perdido con Andrés. No sabía si era definitivo, pero lo sentía lejos, ausente, y eso dolía. Esa noche, ya en casa, su mamá la vio sentada en la sala con la mirada perdida. ¿Todo bien, hija? No, pero tampoco tan mal. ¿Qué pasó con ese muchacho? Se fue. Y yo lo dejé ir. ¿Por qué? Porque no supe cómo quedarme. Porque me dio miedo que no fuera real. Y porque justo cuando por fin alguien me hacía sentir especial, apareció alguien del pasado a meter ruido. Su mamá se acomodó en la silla. Cuando uno carga con muchas heridas, a veces no sabe cómo vivir sin ellas. Pero no por eso tienes que volver a lo que ya te hizo daño. Lupita la miró. Su mamá siempre tenía esa forma de soltar verdades como si no pesaran, pero pesaban. ¿Y cómo? Al día siguiente, fue a la fonda como todos los días. Pero algo había cambiado. Tenía la mirada cansada, los pasos más lentos, la sonrisa forzada. Hasta la comida le salió más simple, sin ese toque que antes la hacía especial. Los clientes lo notaban, aunque no dijeran nada. Algunos le dejaban más propina, otros le sonreían con cariño, como queriendo levantarle el ánimo, pero nada funcionaba. Marcela, desde su mundo de perfumes caros y llamadas vacías, se enteró por Renata que la relación estaba en pausa, y aunque no lo dijo en voz alta, se sintió tranquila. Había dejado una semilla de duda que floreció, justo como quería. Renata, por su parte, ya ni se aparecía. Había logrado lo que quería, que Lupita sintiera que no pertenecía, que dudara, que se saboteara sola. Y eso, para ella, era más que suficiente. Lo sucio ya estaba hecho. Y Andrés tampoco decía nada, ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de aclarar. Solo silencio. Como si el vacío fuera su forma de protegerse, o tal vez de rendirse. No porque no la quisiera, sino porque tal vez, para él, el amor no se trataba de estar mendigando espacio en una vida donde ya había demasiadas dudas. Así, Lupita volvió a ese punto donde todo había empezado. A su fonda, a su casa, a su soledad, a su lucha diaria. Pero esta vez no era la misma. Ahora tenía el corazón partido en dos, lleno de preguntas sin respuestas y con la sensación de que por un ratito, por unos días, tuvo en sus manos algo que de verdad valía, y lo dejó ir. Marcela no era de las que se metían a fondo en la vida de los demás, pero cuando se trataba de Andrés, algo le nacía por dentro. Tal vez por ser la hermana mayor, o tal vez por la costumbre de controlar todo lo que pasaba en la familia. El punto es que, aunque no lo decía, le dolía verlo triste. Y desde que se había alejado de Lupita, su hermano no era el mismo. Comía poco, hablaba menos, y se la pasaba encerrado en la oficina o dando vueltas por la ciudad sin rumbo fijo. Un día, mientras revisaba unos papeles en el escritorio de su papá, ese que ya casi ni usaba porque estaba más ocupado con su club de golf que con otra cosa, Marcela encontró una carpeta de documentos viejos. Nada raro, lo típico, facturas, estados de cuenta, recibos, pero entre todo eso cayó una foto antigua, medio deslavada, de una mujer joven con, no sé si, un bebé en brazos. Marcela se quedó mirando la imagen. La mujer se le hacía conocida, muy conocida.
Volteó la foto. Atrás, escrito con pluma azul, decía: Chayo y Lupita, 1997. Se le fue el alma al piso. Abrió otro sobre que estaba pegado con cinta y dentro había una hoja, una carta vieja, escrita a mano, de su papá. En ella explicaba algo que nunca había contado, una historia que había ocultado durante años. Marcela la leyó completa. Al terminar, se quedó sentada en silencio, con las manos temblando. No sabía si guardarla, de nuevo, si romperla o si contar lo que acababa de descubrir. Y sí, lo hizo. Esa misma noche fue a buscar a Andrés. Él estaba en su departamento, tirado en el sillón, viendo la televisión sin ponerle atención. Le abrió la puerta medio dormido. «¿Qué? ¿Haces aquí?», preguntó. «Necesito hablar contigo». Marcela nunca usaba ese tono, así que Andrés supo que era serio. Se sentaron en la cocina. Ella sacó la carta y se la puso en la mesa. No dijo nada más. Andrés la leyó. A medida que avanzaba, la cara se le iba transformando. Primero sorpresa, luego confusión, después enojo, y al final un silencio largo que dolía. «¿Estás segura de esto?», dijo con voz baja. «Lo vi con mis propios ojos. Está en los papeles de papá. Nadie me lo contó, no es chisme. Es de él, de su puño y letra». «¿Y mamá?». «No lo sabe. O si lo sabe, se hizo la que no». Andrés se levantó y empezó a caminar, de un lado a otro. La carta decía que, muchos años atrás, cuando su papá aún estaba casado, había tenido una relación corta pero intensa con una mujer llamada Rosario. Sí, doña Chayo, la mamá de Lupita. Decía que fue un momento de locura, que él se sintió solo, que ella era especial, que jamás le dijo a su esposa ni a sus hijos, pero que siempre supo que esa niña, Lupita, era su hija también. Andrés sintió que le bajó la presión. «¿Entonces Lupita es mi hermana?». Marcela no respondió. No sabía qué decir. Solo estaba ahí, viéndolo, como quien suelta una bomba y espera que todo vuele por los aires. «Esto no puede ser», dijo Andrés con la voz quebrada. Yo tampoco lo podía creer, pero ahí está. Andrés se agarró la cabeza con ambas manos. Le temblaban los labios. ¿Y ella lo sabe? No. Dudo mucho que lo sepa. Y si lo sabe, lo ha escondido bien. No. Puede ser. Yo estuve con ella. Estuve a punto de... Marcela se quedó callada. Sabía que había sido duro decirlo, pero lo necesitaba. ¿Qué vas a hacer? Andrés no respondió. Esa noche no durmió. Se quedó sentado viendo la carta una y otra vez, leyéndola como si pudiera cambiar algo al volverla a leer. Pero no. Todo estaba ahí. Claro. Frío. Imposible de ignorar. Al día siguiente, fue a la fonda. Después de muchos días sin verse, Lupita lo miró entrar y su corazón brincó. Se le notó en la cara. Pero cuando lo vio de cerca, notó algo raro en él. Una seriedad que no traía antes. Una distancia distinta a la de los días pasados. «Hola», dijo ella. «¿Podemos hablar en privado?». Ella asintió. Fueron a la parte de atrás, donde guardaban los costales de arroz y los botes de salsa. «Encontramos algo», dijo Andrés directo. «Algo fuerte». «¿Qué cosa?». Él tragó saliva. «Mi papá... él... tuvo algo con tu mamá hace muchos años». Lupita se quedó sin aire. «¿Qué?». «Una relación. Cortita, pero intensa. Y escribió que tú podrías ser su hija». Lupita se apoyó en la pared. Le costaba respirar. No era solo por lo que estaba oyendo, sino por todo lo que implicaba. «¿Estás diciendo que podrías ser mi hermana?». El silencio fue horrible, lleno de un zumbido que ni los carros de afuera podían borrar. Lupita se quedó quieta. No lloraba, no gritaba,
Solo se quedó ahí, congelada, con los ojos clavados en un punto vacío. ¿Y tú? ¿Tú crees eso? No lo sé. Estoy igual de perdido que tú. Ella se sentó en una caja vacía. Se llevó las manos al rostro. Esto es una locura. No puede ser. No. Andrés se agachó a su altura. No vine a culparte. Vine a contártelo, porque no podía cargar esto solo. Pero tenemos que saber la verdad. ¿Cómo? Una prueba. ADN. Lo que sea. Pero tenemos que hacerlo. Yo no me voy a quedar con la duda. No después de todo. Ella asintió, sin decir nada más. Ese día, por primera vez, no se despidieron. Ni abrazo, ni sonrisa, ni mirada de esas que lo decían todo. Solo un silencio pesado que dolía. Porque cuando pensaban que ya no había más obstáculos, la vida les soltó uno tan fuerte que les sacudió hasta los huesos. Una verdad inesperada, de esas que rompen en 1000 pedazos lo que apenas se estaba armando. La fonda estaba cerrada. Lupita se había tomado el día. Después de la bomba que Andrés le soltó, no podía ni pensar en cocinar, mucho menos atender gente. Se había quedado en casa, con la cabeza hecha un nudo. Su mamá notó su cara desde temprano. ¿Qué tienes? Nada, nomás ando cansada. Pero no era eso. Era esa sensación de que todo lo que había construido, todo lo que había empezado a sentir con Andrés, se podía venir abajo por algo que ni era su culpa. ¿Cómo se supone que se enfrenta a algo así? ¿Cómo se actúa cuando te dicen que la persona que amas podría ser tu hermano? Ella no quería creerlo. No quería que fuera verdad. Su mamá no había dicho nada todavía, porque Lupita no se atrevía a preguntar. Tenía miedo de la respuesta, y a la vez la necesitaba. Por otro lado, Andrés también estaba hecho pedazos. Había mandado a hacer la prueba de ADN en secreto, usando un cepillo viejo de su papá y un mechón de cabello que le pidió a Marcela. No le dijo a nadie más. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar. Era eso o volverse loco. Cuando por fin llegaron los resultados, no supo cómo reaccionar. Los vio. Los leyó 3 veces. Se sentó. Se paró. Caminó en círculos y luego se quedó, quieto mirando un punto en la pared. No era su hermana. Lupita no era su hermana. No compartían sangre. No había ningún lazo más que el que ellos habían construido a base de encuentros, de confianza, de miradas y silencios. La verdad era clara. Su papá había mentido, o tal vez se había confundido, o quizás solo escribió lo que creía. Pero los papeles no mentían, y eso era lo que importaba. Agarró el coche y fue directo a buscarla. En el camino, su corazón iba acelerado, no por miedo, sino por emoción, porque después de tanto, por fin podía respirar. Por fin podía decirle lo que no había podido por culpa de ese maldito papel. Llegó a la fonda, pero estaba cerrada. Tocó en la casa. Nadie abrió. Caminó por la calle con los ojos buscando entre la gente. Nada. Fue al parque donde ella a veces llevaba a su mamá. Vacío. Estaba a punto de rendirse cuando la vio. Lupita iba saliendo de la farmacia, con una bolsa en la mano y cara de cansancio. Lo vio a lo lejos y se detuvo. Andrés se acercó con paso firme. Ella no sabía si correr, si quedarse o si esconderse. «Necesito hablar contigo», dijo él sin rodeos. «¿Ya sabes algo?» «Sí». Lupita tragó saliva. Sintió que el cuerpo se le iba a desmayar. Y él la miró a los ojos. «No eres mi hermana». Ella se quedó en blanco, literalmente, como si su mente se hubiera apagado por completo. No entendía si estaba soñando, si lo había escuchado mal, o si su corazón le estaba jugando una broma. ¿Cómo sabes? Hice la prueba. Salió negativa. No somos nada, Lupe. Nada de eso es cierto. Lupita soltó el aire que tenía atorado desde hace días.
Se cubrió la boca con la mano, como si el cuerpo no supiera cómo procesarlo. Luego las lágrimas se le salieron sin pedir permiso. ¿De verdad? ¿No soy? No, no eres. Y ahí, en plena calle, sin música de fondo ni luces bonitas, Andrés se arrodilló. Sí, ahí mismo, entre el puesto de jugos y la ferretería. Lupita lo miró como si se le hubiera salido una rueda. ¿Qué estás haciendo? Él sacó una cajita pequeña de su bolsillo, una de esas que se ven en las películas, pero que en la vida real te hacen temblar todo el cuerpo. Sé que este no es el lugar más elegante, ni el momento perfecto, pero ya perdimos mucho tiempo, y no quiero perder ni un segundo más. Lupita, ¿te quieres casar conmigo? Ella se quedó en shock. Miraba la caja, miraba su cara, volvía a la caja, miraba alrededor. Un señor que pasaba en bici frenó en seco. Un niño con una paleta se quedó con la boca abierta. Hasta la señora del puesto de elotes asomó la cabeza con la cuchara en la mano. ¿Qué? Sí, Lupe, te lo estoy pidiendo en serio. No me importa lo que digan, ni de dónde vienes, ni lo que pasó. Solo me importas tú. Quiero compartir mi vida contigo. ¿Quieres? Lupita no respondió al instante. Las lágrimas le caían, sin control. Sentía las piernas flojas, el corazón a 1000 por hora. Por un segundo, se acordó de aquella vez que entró a la tienda de vestidos y la humillaron, de cuando pensó que jamás sería la novia de nadie, de cuando creyó que eso no era para ella, y ahora ahí estaba él, de rodillas, esperando. Sí, dijo por fin. Claro que sí. Andrés se puso de pie y la abrazó fuerte. La gente aplaudió sin saber qué pasaba. Un perro ladró, una viejita gritó, ¡viva el amor! Y Lupita sintió que el mundo, por fin, le estaba diciendo que sí. Era sábado por la tarde, y el sol pegaba con fuerza en las calles del centro. La gente iba y venía con bolsas de compras, el tráfico sonaba como siempre, y el calor hacía sudar hasta las palmeras. Lupita caminaba al lado de Andrés, agarrada de su brazo. Él traía lentes oscuros, ella un vestido ligero que se movía con el viento. Los dos iban riéndose de una tontería que solo ellos entendían. ¿Estás segura que quieres entrar ahí?, le preguntó él, señalando la tienda de vestidos. Lupita se quedó mirando el aparador. Claro que sí. Ya es hora. Andrés asintió y le apretó la mano. Cruzaron la calle despacio, y al llegar a la puerta, Lupita sintió que el corazón le daba un vuelco. No era miedo, era otra cosa. Era esa mezcla rara entre recuerdos y orgullo, porque ese lugar, el mismo donde una vez se sintió humillada, ahora la iba a ver entrar de otra forma. Abrieron la puerta. El aire acondicionado los recibió de frente. Todo seguía igual. El piso brillante, los vestidos colgados como si fueran joyas, y ese olor a perfume caro que parecía parte del lugar. Una empleada joven se les acercó, pero antes de decir algo, otra voz la interrumpió. «Yo los atiendo. Renata». Sí, ella. Salió desde el fondo como si el destino lo hubiera planeado. Así, traía un vestido blanco entallado y unos tacones que hacían ruido en el piso. En cuanto vio a Lupita, se le congeló la sonrisa. Tardó un par de segundos en reaccionar, pero al final fingió una sonrisa falsa, de esas que huelen a veneno. Vaya, vaya, miren quién volvió. Lupita la miró directo. No bajó la vista ni un milímetro. Hola, Renata, vengo a escoger mi vestido de novia. Renata se quedó tiesa. Miró a Andrés y luego a Lupita otra vez. Lo entendió todo de golpe. Él era el prometido, ella era la novia, y la que alguna vez fue la pobre que vino a ver vestidos sin dinero, ahora estaba de regreso. Con todo. Claro, dijo recuperando, su tono dulce envenenado. Pasen. Tenemos muchos modelos nuevos. Lupita caminó con seguridad. Andrés se quedó cerca, pero la dejó a ella tomar el control. No necesitaba que la defendiera. No esta vez.
Renata empezó a mostrarle los vestidos más caros de la tienda, los más brillosos, los que casi nadie podía pagar. Pero Lupita no miraba el precio. Miraba cómo se sentía con cada uno. Se probó 3, luego 4, hasta que llegó uno, un modelo sencillo, blanco, con caída suave, sin tantos adornos, pero con un detalle en la espalda que lo hacía único. Ese, dijo. Quiero ese. Renata forzó una sonrisa. Es uno de los más caros. ¿Segura que...? Sí. No pregunté. El precio. Andrés se acercó y sacó su tarjeta sin decir una sola palabra. Renata la tomó con los labios apretados. Lupita fue al probador. Se quitó la ropa con calma. Se puso el vestido. Y cuando se miró al espejo, se quedó en silencio. Ahí estaba. Ella. No era la misma de antes. No era la mujer que soñaba con casarse sin saber cómo. Era otra. Fuerte. Segura. Amada. Salió del vestidor con paso lento. Andrés la miró y se quedó sin palabras. Le brillaban los ojos. «Estás hermosa», dijo bajito. Renata no dijo nada, solo se hizo a un lado. Lupita se acercó al espejo grande de la tienda. Se miró bien, sonrió. «Este es el que quiero». La muchacha joven que los había recibido desde el principio se emocionó más que nadie. «Te ves increíble. ¿Quieres que te tomemos una foto?» Lupita asintió. La chica tomó el celular de Andrés y le sacó una foto juntos. Lupita con el vestido, él abrazándola por la cintura, los dos sonriendo de verdad. Después de todo, lo lograron. Estaban ahí, juntos, felices. Y Renata solo podía mirar. Ya no tenía nada que decir, nada que hacer. Todo su veneno, todo su juego, todo su plan, se había desmoronado frente a sus ojos. Cuando salieron de la tienda, Lupita se detuvo en la puerta. Miró una vez más el aparador, el mismo donde todo había empezado. Sonrió, no con burla, sino con paz, con orgullo. ¿Lista?, le preguntó Andrés. Más que nunca. Y se fueron caminando por la acera, como si el pasado ya no doliera, como si por fin el mundo se hubiera puesto del lado correcto, porque esa no era una simple vuelta a la tienda. Era la vuelta completa de una historia que ya no tenía espacio para vergüenza, solo para amor. Renata nunca fue de soltar, ni en el amor, ni en el odio. Cuando algo se le metía en la cabeza, ahí se quedaba, clavado, girando como engrane oxidado. Y aunque se había hecho la fuerte el día que Lupita regresó a la tienda como toda una novia millonaria, por dentro se estaba retorciendo. Esa sonrisa falsa que mostró frente a ellos le dejó un sabor ácido en la garganta durante días. No era solo por Andrés, era por el golpe al ego, por el recuerdo de aquella vez que ella la miró de arriba a abajo como si no valiera nada. Ahora tenía que verla probándose un vestido que costaba más que su salario del mes. Y peor, acompañada del mismo hombre que ella creyó tener bien amarrado. No lo podía digerir. No quería. Se pasó las noches pensando en lo mismo, cómo hacer que esa felicidad se rompiera. No por envidia, no por celos, por puro rencor, porque le ardía saber que, después de tanto, la muchachita humilde había ganado. Y eso no, lo iba a permitir así nomás. Una semana después de que Lupita se probó el vestido, Renata fue a buscar a Marcela. Ya no se veían tanto, pero sabían que estaban del mismo lado, el de los que pensaban que Lupita no pertenecía. Se citaron en un restaurante elegante donde nadie se fijaba en lo que decías, pero todos querían saberlo todo. «Necesito tu ayuda», dijo Renata sin rodeos. Marcela alzó una ceja. «¿Otra vez con eso?» «No es otra vez, es lo último. Tengo algo que puede reventar todo. Solo necesito una pieza más». Marcela suspiró. «¿Y qué ganamos con eso?» «Evitar una vergüenza más grande. Esa boda es una locura. No por ella, por Andrés. No sabe lo que hace. Está ciego. Pero yo...» Nonto Marcela se quedó pensando. Aunque le daba flojera meterse de nuevo, algo le picaba. Un miedo.
no a Renata, sino a lo que pudiera pasar si la familia se metía en un escándalo. Todo era perfecto en su mundo, menos esa relación. ¿Qué quieres hacer? Renata sacó una carpeta del bolso. La puso sobre la mesa, despacito. Esto. Marcela. Abrió. Fotos. Documentos. Recortes viejos. Copias de archivos. Entre ellos, una copia del acta de nacimiento de Lupita. En otra hoja, algo que parecía una denuncia antigua con el nombre del papá de Andrés relacionado con Rosario, la mamá de Lupita. ¿De dónde sacaste esto? Yo tengo mis contactos. Esto es delicado. Es real. No sé si Andrés ya lo sabe todo, pero si esto se presenta el día de la boda, no habrá forma de que lo niegue. Es un golpe directo, donde duele. Marcela cerró la carpeta, tragó saliva. ¿Y tú qué ganas con eso? Renata se inclinó hacia adelante. Verlos caer, verle la cara, que sepa que no siempre gana la que sonríe más bonito. Marcela no respondió, al momento, pero no dijo que no. Mientras tanto, Lupita seguía con los preparativos. Estaba emocionada, nerviosa, con la cabeza a 1000 por hora. Entre la fonda, su mamá, el vestido y los trámites, no se daba abasto. Pero se notaba en su cara. Estaba feliz, de verdad. A veces se detenía un segundo en medio del ajetreo y decía en voz baja: «No lo puedo creer». Andrés también andaba de arriba abajo. Su vida se había transformado. Ya no solo era el empresario ocupado, ahora era el futuro esposo, el que organizaba con su prometida, el que visitaba la fonda a media tarde solo para verla sonreír. Estaban bien, más unidos que nunca. Pero había algo raro en Marcela. Iba poco, hablaba menos, y cuando lo hacía, evitaba mencionar la boda. Andrés lo notaba. Hasta una vez le preguntó: «¿Tienes algún problema con Lupita?» «No», respondió, ella, cortante. «Entonces...». «Solo espero que sepas lo que estás haciendo», él no respondió. Pero esa frase se le quedó clavada. Una noche antes de la boda, Renata no podía dormir. Tenía todo listo. Ya sabía a qué hora iba a llegar, qué iba a decir, cómo iba a mostrar los papeles. No lo haría desde el drama. No pensaba gritar ni hacer una escena. Solo soltar la bomba con calma, con una sonrisa, como quien deja caer una copa sin querer. Y esperar a que todo se rompiera solo. Porque sí, a veces la venganza no necesita escándalo, solo una buena oportunidad. Y Renata la estaba oliendo de lejos. El rencor no se duerme, no descansa, no se le pasa con el tiempo. Si no se cura, se convierte en un plan. Y Renata tenía el suyo listo, porque para ella ese sí, acepto, no iba a llegar tan fácil. No si podía evitarlo. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante. De esos días donde parece que todo va a salir bien. En la calle se escuchaban risas, autos que iban y venían con globos, y mariachis afinando los instrumentos desde temprano. La iglesia estaba decorada de punta a punta con flores blancas, girasoles y listones amarillos, como lo quiso Lupita. Nada exagerado, pero con ese toque alegre que la representaba. Desde temprano, Lupita se preparaba en casa de su amiga Mari, que le prestó un cuarto solo para ella. Tenía el vestido colgado, listo, y a una señora peinándola con cuidado. Su mamá la miraba desde la esquina, emocionada y callada, como si estuviera viendo un milagro en vivo. Lupita no dejaba de sonreír. Por momentos se le salía la risa nerviosa, por otros solo cerraba los ojos y respiraba profundo. «No lo puedo creer», decía bajito. «Hoy sí es el día». Del otro lado, Andrés también se preparaba. Su traje estaba listo, los zapatos brillaban, el anillo lo traía en el saco, y su cara reflejaba algo distinto. Seguridad, ganas, amor. Esa mezcla de cosas que no siempre se pueden poner en palabras. Marcela estaba ahí, seria, sin comentar mucho. Le arregló el cuello de la camisa, le acomodó la corbata y luego se quedó mirándolo. «¿Estás seguro?» «Más que nunca».
Ella bajó la mirada. Apretó los labios. Solo espero que esto no termine mal. No va a terminar mal, Marcela. Pero ella no respondió. La iglesia estaba llena. Familia, amigos, vecinos de la fonda, gente del trabajo de Andrés, todos esperando. Algunos con celular en mano, otros con lágrimas desde antes de que empezara. Era un momento grande, real, de esos que no se repiten. Y entonces llegó la música. Lupita apareció en la entrada. Iba caminando del brazo de su mamá. La iglesia entera se volteó a verla. El vestido le quedaba perfecto. El cabello recogido con una flor sencilla, la cara con maquillaje suave, pero con los ojos brillando fuerte. Andrés la vio y tragó saliva. Le costaba creer que esa mujer fuera la misma que conoció un día tirado, en la banqueta. Era ella. Y era suya. Todo iba perfecto. Lupita llegó hasta él. Se tomaron de las manos. El padre empezó a hablar. Palabras de amor, compromiso, respeto, de esas que se escuchan en todas las bodas. Lupita no dejaba de ver a Andrés. Andrés no dejaba de sonreírle. Y justo cuando el padre dijo, si alguien tiene algún motivo para que esta unión no se lleve a cabo, se escucharon pasos. Tacones. Unos tacones que todos reconocieron al instante. Renata entró con un vestido rojo ajustado y una carpeta negra en la mano. Caminó por el pasillo como si fuera la novia. Segura, decidida, con cara de que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. La iglesia se quedó en silencio. El padre se detuvo. Lupita volteó, sin entender. Andrés se puso tenso. «Disculpen, que interrumpa», dijo Renata en voz alta, con una sonrisa torcida. «Pero antes de que se besen y vivan felices para siempre, creo que hay algo que deben saber». La gente murmuraba. Marcela se llevó una mano a la cara. Doña Chayo se agarró del brazo de Mari, que no entendía nada. Renata subió al altar. Nadie se lo impidió. Estaba demasiado segura, demasiado preparada. «Esto», dijo levantando la carpeta, «es la verdad, que todos deberían conocer». Lupita dio un paso atrás. Andrés la tomó de la mano. «¿Qué es eso?», preguntó él, con la voz cortada. «Documentos, fotos, papeles que muestran que Lupita podría ser tu hermana». Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de todos. El silencio fue total. «Mi papá ya hizo la prueba». «No lo es», respondió Andrés con firmeza. Renata se rió. «¿Tú hiciste una prueba? Qué bonito. Pero resulta que hay algo más. Mi contacto en el juzgado encontró una denuncia vieja contra tu papá, donde la mamá de Lupita aparece como afectada. Y no es cualquier denuncia. Es por abandono, por negarse a reconocer a una hija. La fecha coincide exactamente con el embarazo de doña Rosario». Lupita se quedó paralizada. Renata dejó la carpeta en las manos del padre. «Léanlo. Si quieren seguir con esto después de saber todo eso, adelante. Pero al menos ya lo saben, y se fue. Así nomás». Caminando otra vez por el pasillo, con el mismo sonido de sus tacones rebotando en el suelo. Andrés se quedó tieso. El padre no sabía qué hacer. Lupita tenía las piernas temblando. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera detenerlas. «¿Tú? ¿Sabías esto?» «No», dijo Andrés. «Yo ya había hecho la prueba. Salió negativa. Pero hay otra cosa, otra historia, otra parte que no sabíamos». «No lo sé, Lupe. No lo sé». Marcela tomó la carpeta, la hojeó. Tragó saliva. Miró a su hermano con el alma en los ojos. «Esto es serio, Andrés». Y ahí, frente a todos, frente al altar, la boda se detuvo. No hubo beso. No hubo sí, acepto. Solo un silencio que dolía. Una duda que volvía. Una herida que creían cerrada. Y se abrió otra vez. La iglesia se había vaciado. Los invitados se fueron en silencio, unos con cara de pena, otros con pura confusión.
Nadie supo bien qué decir. Nadie sabía si fue boda, si fue pelea, si era un escándalo familiar o una historia mal contada. Solo sabían que se sintió fuerte y triste. Lupita estaba sentada en la banca de afuera, sin quitarse el vestido, con la mirada perdida. Tenía las flores en la mano, pero ya arrugadas, como si las apretara sin darse cuenta. Su mamá estaba a su lado, en silencio. Andrés caminaba de un lado a otro, con el saco en la mano, despeinado, desesperado. Marcela hablaba por teléfono, tratando de confirmar cada papel, cada dato, todo lo que Renata dejó como si hubiera soltado una bomba. «Lupita», dijo Andrés por fin, «necesitamos hablar con tu mamá». Doña Chayo bajó la mirada. Ya sabía que ese momento iba a llegar. «Mamá», dijo Lupita, con voz quebrada, «¿es cierto lo que dijo Renata? ¿Tú estuviste con su papá?» Doña Chayo no contestó al principio. Se le llenaron los ojos de agua. Luego tomó aire, bajó la voz y soltó. Sí, a Lupita se le cayó el alma al suelo. ¿Cómo que sí? Fue hace muchos años. Él me ayudó con unas cosas cuando tú eras muy chiquita. Yo trabajaba limpiando casas y a veces me tocaba en su oficina. Fue algo rápido, confuso. Yo estaba sola. Tu papá, el que tú conociste, ya no estaba. Me sentía débil. Me dejé llevar. Lupita no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Entonces sí soy hija de él? No. Ahí fue cuando doña Chayo levantó la voz por primera vez firme. Tú no eres hija de ese hombre. Todos se quedaron congelados. ¿Entonces? Sí estuve con él. Sí me ayudó en un momento feo. Pero tú ya estabas en camino. Yo ya te esperaba. Solo que cuando nació el chisme en el barrio, todos empezaron a decir que tú eras de él. Y yo me quedé callada. No dije nada. Porque me daba pena decir que ni yo sabía bien quién era tu verdadero papá. Lo conocí en una feria, una noche, un hombre que iba de paso. No volví a verlo. Nunca más. Ni su nombre supe bien. Lupita se tapó la boca. No sabía si llorar o gritar o abrazar a su mamá. ¿Entonces nunca? No, hija. Andrés no es tu hermano. Ese señor no fue tu padre. Nunca lo fue. Marcela se acercó con el celular en la mano. Ya hablé con el contacto, del juzgado. Lo que hay es una denuncia, sí. Pero fue por una deuda que no pagó a tu mamá, no por una hija. No dice nada de eso. Renata torció todo. Andrés se sentó junto a Lupita. La miró con los ojos rojos. ¿Estás bien? Lupita lo miró con rabia, pero no contra él. Contra la situación. Contra todo lo que les cayó encima en el peor momento. ¿Y tú? ¿Me crees? Sí. ¿Y me sigues queriendo? Más. Ella soltó el ramo al suelo. Ya no lo quería en la mano. Se le notaba el cansancio. En los ojos. El vestido le pesaba. El maquillaje se le había corrido. Pero su voz seguía fuerte. A mí ya me cansaron todos los chismes. Me hartaron los papeles, las verdades a medias, la gente que no soporta ver feliz a los demás. Yo solo quiero estar contigo. Punto. Andrés le tomó la mano. ¿Y qué hacemos? Lo que íbamos a hacer. Casarnos. Pero esta vez, sin tanta gente, sin tanta foto, sin tanto lujo. Solo tú y yo. ¿Va? Andrés sonrió. Marcela se acercó. Lo siento, dijo sincera. Yo también creí todo. Dudé de ti. Dudé de ustedes. Pero hoy me doy cuenta que nadie, ni Renata, ni yo, ni nadie, puede meterse entre ustedes dos. Lupita la miró. No le contestó, pero le bastó con un leve asentir. Esa misma tarde, fueron al registro civil más cercano. Andrés hizo una llamada. Arregló todo rápido. No hubo vestidos grandes, ni iglesia, ni arroz en el aire. Solo ellos dos, doña Chayo, Marcela y Mari como testigos. Una oficinita chiquita con paredes verdes y una
lámpara que parpadeaba. El juez dijo las palabras justas. Nada más. Lupita, ¿aceptas a Andrés como tu esposo? Sí. Andrés, ¿aceptas a Lupita como tu esposa? Sí. Y ya. Sin drama. Sin tacones ruidosos. Sin interrupciones. Solo amor. Real. Después salieron, tomados de la mano, con la calle vacía, pero el corazón lleno. Porque sí, les quisieron romper la historia a la mitad, pero no pudieron, porque cuando la verdad es más fuerte que el chisme, lo único que queda es seguir adelante. Y eso hicieron. Habían pasado 3 semanas desde esa boda improvisada en el registro civil. El mundo no se acabó. No se cayó el cielo. No hubo portadas, de revista ni grandes fiestas. Pero fue el día más sincero en la vida de Lupita. Desde entonces, todo se sentía distinto. Ya no era solo la dueña de la fonda. Ahora era Lupita, la esposa de Andrés. Pero más allá del título, se sentía libre. Como si después de tanto cargar con prejuicios, con miedo, con heridas viejas, al fin podía caminar derecha, con la frente en alto. El día que volvió a abrir la fonda después de la boda, los vecinos le aplaudieron al entrar. Doña Lola le llevó un pastel de 3 leches. Don Ciro le regaló unas flores que se notaba que arrancó del camellón, y la señora Mary, la de las gelatinas, le gritó desde la esquina: «Se ve más brillosita, Lupita. El amor te está haciendo bien». Ella solo se rió, con las mejillas rojas, pero el corazón contento. Andrés iba y venía. A veces ayudaba a servir platos, otras se sentaba a tomar café con los clientes y les platicaba cómo aprendió a cocinar arroz, a la sim, manera de Lupita. Le preguntaban cómo se adaptaba a la nueva vida y él siempre decía lo mismo. Me adapté porque me enamoré de la persona, no del menú, y la fonda siguió igual, pero con más sabor. Renata desapareció del mapa. Después del numerito en 1900, la iglesia y que nadie le siguiera el juego, entendió que ya no tenía nada que hacer ahí. La última vez que alguien supo de ella fue porque renunció a la tienda y se fue a vivir a otra ciudad. No se despidió de nadie. Solo se fue, como quien pierde algo que pensaba que era suyo, y al final se da cuenta que nunca lo fue. Marcela, en cambio, cambió. No fue de un día para otro, pero sí se notaba que ya no miraba a Lupita como una intrusa. Incluso una vez la invitó a su casa a cenar, y aunque fue raro al principio, terminaron platicando como si siempre hubieran sido familia. Le costó, pero entendió que su hermano no estaba loco, solo había encontrado algo verdadero, y eso, en el fondo, le dio un poco de envidia. Una tarde, Lupita y Andrés fueron al mismo parque donde comieron sus primeros esquites. Se sentaron en la misma banca. Ella llevaba una bolsa de churros y él una botella de agua. ¿Te acuerdas de este lugar? Claro, aquí dijiste que me sentía cómodo contigo. ¿Te acuerdas? Y no mentí. Se quedaron callados un rato mirando cómo los niños corrían detrás de una pelota y cómo el señor de los globos gritaba: «¡Hay de Paw Patrol! ¡Hay de Spider-Man!». ¿Tú crees que todo esto era para nosotros?, preguntó ella mirando al cielo. No sé si era para nosotros, pero sí sé que lo hicimos nuestro, y eso es lo que cuenta. Lupita se recargó en su hombro. Tenía el cabello suelto, la cara sin maquillaje y los tenis más viejos de su closet. Pero para él era perfecta. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó ella. De no haberte buscado antes. Pero de lo demás nada. Hasta los días feos nos sirvieron para llegar aquí. Sí, todo lo que pasaron, las caídas, las dudas, las palabras que dolieron, las miradas duras, las verdades a medias, todo sirvió. Porque ahora estaban ahí, sin cadenas, sin cargas. Lupita no tenía que fingir ser otra. Andrés no tenía que esconder su mundo. Se encontraron a la mitad, sin disfraces, sin miedo. Esa noche, al regresar a casa, Lupita se quitó los zapatos en la entrada y fue directo a la cocina. Sacó una olla y empezó a calentar el café de olla que le había enseñado su mamá. Andrés puso música bajita desde el celular y se sentaron en la mesa a comer pan dulce, igual que siempre.
Pero esa noche había algo distinto. No era la mesa, no era el café, era la paz. La paz de haberlo vivido todo y seguir ahí, juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Lupita durmió sin esa sensación de tener que demostrarle nada a nadie, porque ya no debía explicaciones, ya no tenía que cargar con lo que dijeron de ella, con lo que pensaron, con los no puedes, o los no eres suficiente. Ahora era libre, libre para amar, libre para soñar, libre para vivir, sin cadenas,